Y generalmente, ¿cuál va a ser la manifestación clínica? El aumento de la presión intracerebral, ¿no? Y puede tener alteraciones en las imágenes, ¿no? Generalmente es el diagnóstico de un traumatismo encefalocraniano es clínico tomográfico, mayoritariamente, ¿no? Entonces, generalmente cuando yo tengo un paciente o una tomografía, lo que tengo que buscar es hacerle una imagenología para descartar que no haya que sangrados, hemotomas o hemorragias intracerebrales, que es lo más característico. Y que generalmente estas manifestaciones se van a producir o van a tener clínica de qué, hipertensión endocraniana o síntomas de focalización interior. La causa más en general de los traumatismos encefalocranianos son los accidentes de tránsito, ¿no? Las caídas tanto en los niños como en los adultos mayores, y generalmente los traumatismos encefalocranianos son más severos en los hombres que en las mujeres, ¿no? Otra deducción. Y esto puede ser deducido, ¿no? Uno que es el impacto en mi cerebro, choque directo, ¿no? El otro es aceleración y desaceleración, es este movimiento que puede hacer nuestra cabeza, y la flexión, que es la compresión del cerebro. Entonces, todas esas tres características pueden producir mecanismos. Generalmente lo más frecuente que es impacto, golpe directo de nuestro cerebro, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cómo yo evalúo el compromiso de conciencia en un paciente que tiene 4 puntos? Sumando todo, 15 puntos, ¿no? Y el máximo valor es 15 y el mínimo valor es 13, por eso no existe el valor 0, ¿ya? Entonces, de acuerdo, ¿y por qué no sirve el Glasgow en TEC? Porque finalmente, de acuerdo al Glasgow, yo voy a clasificar la gravedad del TEC de mi paciente. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un TEC y tiene una escala de coma de Glasgow de 14-15, ¿qué digo? Es un TEC leve. Si yo tengo un paciente que tiene entre 13 y 9, ¿qué digo? Es un TEC moderado. Si tiene 8, menos de 8, ¿qué es? Un TEC severo. Entonces, esto me va a servir a mí para qué? Para diferenciar la gravedad. ¿Ya? Entonces, esto es importante, ¿no? Compromiso de conciencia, ¿cómo lo evalúo? O la clasificación de escala de coma. ¿Ya? Entonces, el TEC puede ser abierto, ¿no? Tengo una fractura, una solución de continuidad, finalmente puedo tener, ¿no? O puedo ver de alguna forma salida de la masa encefálica. TEC no complicado es cuando hay alguna lesión hemorrágica en el cerebro, o TEC menor, ¿no? Cuando hay poco tiempo de inconsciencia, placa 14-15, ausencia de fractura de cráneo, examen neurológico normal. Generalmente se dice que cuando es un TEC leve, ¿no? Generalmente lo que hay que hacer es una radiografía, ¿no? De cráneo para ver si hay fractura, y si hay fractura, una tomografía, y si es un TEC moderado severo, sí, de todas maneras hay que hacer una tomografía. Ya esa es la indicación de toda la guía que puede ser. Entonces, en TEC grave, ¿qué vamos a ver? Una taca normal, ¿no? Puede haber hematomas, confusiones, edema, ¿no? Y signos neurológicos de lesión o herniación, ¿no? Que finalmente son característicamente manifestaciones de TEC grave. Muy bien, esto es la parte importante para entender un poco de los componentes de patología de la hipertensión endocraniana. Normalmente, es decir, aparece que nuestro cerebro, es decir, nuestra calota craneana, en nosotros los adultos es una caja cerrada, en los niños no, finalmente las fisuras, ¿no? Todavía no están de alguna forma cerradas al 100%, en cambio nosotros sí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un golpe y tenemos un hematoma, finalmente esto va a alterar la hemodinamia normal o la funcionalidad normal de nuestro cerebro. Entonces, el encéfalo normalmente es el 80%, los vasos, arterias y venas 10% y el encefalorraquídeo 10%. Cuando existe un traumatismo encefalocraniano y empieza a aumentar la presión dentro del cerebro, porque dijimos que no puede expandirse el cerebro, ¿no? El cerebro generalmente no va a cambiar mucho, no puede cambiar mucho. Los vasos generalmente, como ustedes ven, no cambian. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Empieza a perder líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo mayormente está en la parte de la corteza cerebral, se va a ir hacia dónde? Hacia la parte de la mente, que transfiere. Finalmente, esto va a hacer que lo primero que hace nuestro cuerpo cuando hay un aumento de la presión intracerebral, ¿qué hace? Pierde el líquido, no pierde, sino se redistribuye el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, acá está la explicación. Inicialmente su volumen intracraneano está disminuido por redistribución hacia el espacio lumbar, luego por edema o hematomas se dificulta su circulación y su volumen aumenta produciendo elevación de la presión intracerebral, ¿no? Sí, al inicio compensa, pero después en el tiempo ya no puede compensar. Los vasos, inicialmente el flujo sanguíneo cerebral está aumentado, ¿no? Es decir, empieza de alguna forma para tratar de compensar la perfusión de nuestro cerebro, producto de la liberación de catecolaminas por el tema de temas adrenérgicos. Luego, por aumento de la presión intracerebral y dificultad para el retorno venoso, el flujo disminuye, lo cual origina isquemia, ¿no? Pues eso es lo que finalmente va a producir el tema. Y el encéfalo
su capacidad plástica es limitada, por lo cual tiende a arriarse, y eso es importante. Como el cerebro no puede crecer a los costados, ¿hacia dónde crece? O trata de crecer hacia abajo. ¿Qué comprime acá? Cerebelo o tronco. Finalmente el paciente de qué muere, de compresiones del cerebelo, y el cerebelo que comprime el cerebral y fallece. Entonces, el cerebro lo que hace, se va hacia abajo, ¿no? Para tratar de compensar. Y esto finalmente es la causa de muerte. Las lesiones primarias son producidas per se por el golpe, ¿no? Y las lesiones de fracturas, contusiones, laceraciones, hematomas que vemos acá. Y las lesiones secundarias son producidas por el efecto, finalmente, de esta lesión primaria. ¿Y qué va a producir esto? Hipertensión endocraniana, edema, hipoxia, isquemia, ¿no? Efectos del glutamato, ¿no? Lactato, radicales libres y aumento del metabolismo limpio, que es la característica. Entonces, acá, chicos, nos interesan algunos conceptos y vamos a ver algunas imágenes. Entonces, hay diferentes tipos de lesiones. La que ustedes más deben de saber en la parte de traumatismo son dos. ¿Ya? Es esto, ¿no? Que esto es un hematoma sutural. ¿Ya? Acuérdense, nosotros tenemos la calota craniana, tenemos la dura madre, la aracnoides y la vía madre. ¿Ya? Este espacio que está acá en la parte se llama espacio epidural. ¿Ya? Epidural. Entonces, este espacio, cuando hay un hematoma, ¿cómo se llama el hematoma? Hematoma epidural. Entre la dura madre y la aracnoides hay un hematoma, perdón, hay un espacio que se llama el espacio sutural, pero cuando hay un sangrado en este espacio, tenemos un hematoma sutural. Y finalmente, entre la aracnoides y la vía madre también hay un espacio, que es el espacio subaracnoideo. ¿Cómo se llama eso? ¿No? Hemorragia subaracnoidea. Entonces podemos tener, en traumatismo podemos tener tres tipos de traumatismo. Estos tienen algunas peculiaridades. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, este hematoma epidural tiene una forma, como se le dice, como si fuera un lente biconvexo, ¿no? Esa es la característica. En cambio, el hematoma sutural tiene una característica que es como si fuera, ¿qué? Como una media luna o un plátano, también se le dice. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia. ¿Qué otra diferencia? El sangrado, ¿no? El hematoma epidural es por un sangrado arterial, generalmente un sangrado por ruptura de la arteria meningia media. En cambio, el hematoma sutural mayoritariamente es por un desgarro o ruptura de arterias venosas perforantes corticales, ¿no? Entonces, que son otro tipo, ¿sí? Uno es arterial y el otro es venoso. ¿Ya? Entonces, hay varias formas, ¿no? Las se pueden decir de alguna forma cuál es el tipo arterial, cuál es venoso y cómo son las imágenes tomográficas, porque estas imágenes, ¿dónde son? En tomografías. Ahorita vamos a ver algunas imágenes para que podamos entender. Oye, entonces, lo primero que decíamos era esto, ¿no? Que era la parte del hematoma epicoestradural, que es entre la dura madre y el hueso, ¿no? Que es por una laceración de la arteria, generalmente la arteria meningia media, y esto es verdad, ¿no? Generalmente todo paciente que hacemos el diagnóstico de una hematoma epidural tiene que ingresar de emergencia a sala de operaciones porque si no se muere, ¿no? De hipertensión endocraniana. Entonces, ¿cómo dijimos que era? ¿Cómo lente qué? Biconvexo. Tenemos unas imágenes características del libro para que ustedes puedan ver. ¿Ya? De ahí tenemos lo otro que son los hematomas sudurales. Estos hematomas sudurales dijimos que eran como media luna o platanina, ¿no? Media luna o platanina. Que son las características de eso. ¿Ya? Entonces, en este caso es entre la dura madre y los lectomeninges. ¿Cuáles son las lectomeninges? Las lectomeninges son las aracnoides y la vía madre, ¿no? Entonces, en ese espacio. Entonces, es venoso, decíamos venoso de arterias venas corticales perforantes, y puede ser agudo o subagudo crónico. Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar tomográficamente de acuerdo al color? Cuando es agudo es hiperdenso, blanquito. Cuando es subagudo es como, más o menos como esto, ¿no? Como el color del cerebro, que es denso. Y cuando es negrito, ¿no? Negrito, como acá, como líquido cefalorraquídeo, hablo de hipodenso, que esto habla de cronicidad. Ahorita hay más imágenes donde vamos a poder ver o diferenciar eso. ¿Ya? Y lo último son los hematomas intracerebrales, es decir, son hematomas producidos por la misma contusión. Por ejemplo, un hematoma frontal, un hematoma parietal, ¿no? Acá hay varios hematomas. ¿Esto qué será? ¿Un sutural o un epidural? Epidural, ¿no? ¿Forma de qué? Dijimos, lente biconvexo. Muy bien. Por ejemplo, acá vemos, acá hay un hematoma sutural. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Negrito, ¿no? Entonces, ¿qué será? Crónico. Cuando es negrito es una forma, ¿no? Hay uno más grande.
En cambio, cuando es blanquito, blanquito que decíamos, ese es hipertensión. Lo lamento, ¿no? ¿No puede ser de los dos? Ah, puede haber, claro. Es decir, porque puede haber un subagudo que esté, si un agudo que esté virando un agudo que esté virando a subagudo o un subagudo que esté virando a crónico. Finalmente puedes tener dobles imágenes. Por ejemplo, acá. ¿Cómo te digo? Sí. Acá, por ejemplo, ¿qué tienes? Un agudo que está poniéndose medio negrito o medio isodenso. Entonces, porque es la evolución del mundo. Muy bien, entonces otras complicaciones que también tenemos son fracturas, hematomas que no lo vamos a revisar. Lo otro es esto, ¿no? Generalmente a veces puede haber fracturas de base del cráneo. Entonces, la base del cráneo, nuestro cerebro, generalmente vamos a tener una distribución, y esto se puede clasificar en las fracturas de base del cráneo en tres tipos, ¿no? Anterior, media y posterior. Acá es importante porque vamos a tener algunas peculiaridades clínicas. Por ejemplo, cuando hay anterior tenemos el famoso ojo de mapache, ¿no? Unos ojos, unos hematomas perioculares, ¿no? Cuando es medio que tenemos lo que es signo de Blatter, que es un sangrado retrogótico. Y por último, cuando es posterior, que es el más raro, podemos tener hematomas occipitales, que es más raro, porque no es muy característico verlo. ¿Qué es más frecuente? El anterior y el medio que el posterior, ¿no? Es la fractura de base del cráneo, ¿no? Acá está contraindicado con el zona nasogástrica, puede seleccionar de alguna forma hepática. Acá tenemos diferentes imágenes para que ustedes puedan ver las características, ya lo tienen ustedes en su diapositiva. Lo último es esto, que es la hemorragia subaracnoidea, que es entre la pía madre y la aracnoides, y que decíamos la vez pasada que las hematomas o las hemorragias subaracnoideas pueden ser de dos tipos, pueden ser espontáneas o traumáticas. Las más frecuentes que son traumáticas, ¿ya? Pero hay ciertas diferencias que lo vamos a ver en la parte de la imagen. Por ejemplo, las hemorragias subaracnoideas, cuando son traumáticas, generalmente van a ser más localizadas. De acuerdo a donde se produjo la lesión, es donde se va a producir. En cambio, cuando es espontánea, es más difusa, ¿no? Esta es lógico, parece es una hemorragia más catalogada como ¿qué? Como una hemorragia subaracnoidea espontánea. Es más difusa, en cambio, las hemorragias subaracnoideas, que son traumáticas, son más localizadas, ¿no? Es una diferencia tomográfica, pero diferencia lógica, historia clínica. Si hay golpe, hemorragia subaracnoidea traumática, ¿no? Si no hay golpe, voy a pensar, no, por una hemorragia traumática. Entonces, generalmente estos pacientes, ¿no? Los vamos a manejar de acuerdo a la gravedad o la escala de toma de Glasgow. Generalmente el leve lo podemos dar de alta, el moderado lo tenemos que hospitalizar para observación neurológica y los severos sí, lo pasamos a la UCI, ¿no? Con intubación. Tienen que estar intubados, ¿no? Para protección de vía aérea, ¿no? Y lo otro que tenemos que ver es manejar lo que es la parte de del edema cerebral o hipertensión endocraniana. Generalmente lo podemos hacer con monitor o soluciones hipertónicas, ¿no? Que es lo que se hace, ¿no? Lo que se da y todo lo demás. ¿No? Y acá tenemos la parte del manejo, ¿no? Es decir, esto es lo que tenemos que hacer: evitar la hipoxemia, evitar la hipotensión, ¿no? Y mantener circulación adecuada. Esto es importante, chicos, porque por esta fórmula, ¿no? La presión de perfusión cerebral es igual a ¿qué? A la presión arterial media menos la presión intracerebral. ¿Qué te traduce eso? Que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media, o que la presión de perfusión cerebral es directamente proporcional a la tensa. Simple. Si la presión arterial media disminuye la presión de perfusión cerebral. Si la presión arterial media aumenta, ¿qué pasa con la presión cerebral? Aumenta, que es directamente proporcional. En cambio, ¿qué pasa cuando aumenta la presión intracerebral? La presión de perfusión cerebral disminuye. ¿Qué hace cuando aumenta, no? Cuando disminuye la presión? Aumenta la presión. Entonces, eso es importante, porque de acuerdo a eso vamos a manejar. Por eso, ¿qué nos recomiendan? Tener una buena presión de perfusión cerebral o una buena presión arterial media. ¿Para qué? Para que no deje de buena perfusión a nuestro cerebro dañado. Esa es la explicación que buscamos en este caso, ¿ya? La ventilación mecánica, netamente para los pacientes que necesitamos, y lo otro es el monitoreo o la medición de presión. Esto netamente es para especialidad. Vamos a ver algunos conceptos. Acá están todas las causas que pueden producir hipertensión endocraniana, digamos. Hipertensión pueden ser propias del cerebro, problemas venosos, ¿no? Venosos arteriales, ¿no? Por fluido intestinal o otras causas, ¿no? Netamente es para que ustedes lo tengan.
Eso ya lo vemos. El flujo sanguíneo cerebral se correlaciona con la presión de perfusión, no de perfusión, sino de perfusión cerebral y la parte de la presión arterial media, ¿no? Que explicamos esto, cuál es la importancia. Netamente para entenderlo, si hay un aumento de la presión intracraneal, ¿qué va a pasar? La parte venosa, no va a regresar con mayor incidencia y la parte arterial no va a poder ingresar. Entonces, esto finalmente va a producir isquemia cerebral. Por eso que el paciente, como lo colocamos, en posición de semi-fold, a 45 grados, cuando tiene hipertensión endocrinal. ¿Por qué? Por la circulación venosa. Para que finalmente la circulación haya un mejor retorno venoso y esto de alguna forma disminuya la hipertensión endocrinal. Esa es la característica. ¿Ya? Entonces, generalmente, y esto también lo explicamos la vez pasada cuando hablamos de ACVs, fisiológicamente, todos nuestros órganos, en este caso estamos hablando del cerebro, tiene una autorregulación. ¿Y qué pasa cuando hay, de alguna forma, traumatismos, aumentos? Se pierde traumatismos, se pierde esta autorregulación. Por lo tanto, ¿de qué más va a depender? La presión arterial media o la profunda. Pero ya no depende netamente de la presión sistólica o diastólica, sino de la presión arterial media, que es lo más importante. Normalmente en adultos esto sí nos interesa, porque eso le van a preguntar a ustedes, ¿no? La presión arterial, o la presión intracerebral o presión normalmente es entre 10 a 15. ¿No? La presión intracerebral. Cuando es más de 20, ¿de qué hablamos? De hipertensión endocrinal. Esa es la característica. Creo que la saben. La PIB máxima es 20 a 25 de adulto con patología menor en paciente pediátrico, ¿no? Y tenemos dos triadas, ¿no? Una triada que se llama triada aguda de la hipertensión endocraniana, que está caracterizada por una cefalea, ¿no? Se le dice cefalea, ¿no? Explosiva o de copetazo. Vómitos, copetazos, vómitos explosivos, ¿no? Una cefalea intensa matutina. Y lo otro es, o la otra característica es el papiledema venoso. Esa es la triada aguda, digamos, una hipertensión endocraniana aguda. Y finalmente, cuando esta hipertensión craneal va avanzando o ya se hace mucho más grave, hablamos de la famosa triada de Cushing. La triada de Cushing tiene otra triada. ¿Cuál es? Hipertensión, bradicardia y irregularidad respiratoria, pero no es que todos los pacientes lo puedan tener. Solamente el 33% tienen los tres juntos, ¿no? Algunos pueden tener hipertensión. Entonces, generalmente, ¿qué hacemos para evaluar la parte de hipertensión endocraniana? ¿Esto qué les parece? ¿Sudural? ¿Epidural o subaracnoidal? Epidural. Es biconvexo. Entonces, finalmente, como nosotros, esto es un poquito como más de especialidad, pero totalmente para que tengan el conocimiento, ¿qué hacemos nosotros en pacientes que están con una hemorragia intracerebral o sospechamos hipertensión endocraniana? Le colocamos un monitor, ¿no? Colocamos un DREN para poder monitorizar adecuadamente nuestra presión intracerebral. Estos pueden ser de varios tipos: subaracnoideo, intraventricular, intraparenquimal y epidural. Generalmente el que más utilidad tiene es el intraventricular porque va directamente a la vena. Es el que más nos ayuda. ¿Ya? Muy bien, entonces esto es lo que decíamos, ¿no? Manejar adecuadamente las presiones, ¿no? Entre 70 y 90 para que finalmente no haya alteraciones en la presión de perfusión cerebral, que es lo que nos interesa, ¿no? Y por último, el monitor. ¿Qué hace el monitor? Lo que el monitor lo va a hacer es disminuir de alguna forma la hipertensión endocraniana por un efecto osmótico, y finalmente lo que va a hacer es que el paciente produzca mayor cantidad de evidencia, ¿no? Netamente esa es la afectación que podemos tener en este caso. La sedación, el hipotermia, el hemodipino. Doctor, he visto que también le dan sodio hipertónico. Claro, pueden dar soluciones hipertónicas, generalmente al 3% o hasta 7,5%. ¿No? Esa es la característica que podemos tener. ¿Ya? Por último, lo que puede haber es esto que lo van a ver más que todo en neurocirugía, que es la anatomía descompresiva, generalmente cuando hay presiones intracerebrales mayores de 30. ¿No? Ahí sí hay un cuadro mucho más. Acá tenemos otras imágenes. A ver, ¿este qué es? Epidural o hemorragia. Es el que parece su sangre. Muy bien. ¿Esto qué será? Un hematoma intracerebral. ¿Esto qué será? Ese es Puede ser un sutural o puede ser un hematoencefalocele. ¿No? ¿Qué significa eso? Aire en el cerebro. ¿No? Habría que ver exactamente, ¿no? Porque es muy agudo probablemente de acuerdo a la evolución. Porque si un hematoma epidural agudo, perdón, sutural agudo, no sería ese color. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Habría que ver aquí. Por ejemplo, acá que tenemos, acá le han hecho una cirugía de compresión. Directamente para salvar el arterial. Son ya cosas extremas. Muy bien. Y esta es la parte
totalmente para que ustedes lo vean. Chicos, entonces, en hipertensión endocrinal que nos interesa, los hematomas. ¿Cuáles son los tres? Pero los cuatro sagrados fuertes, ¿ya? Epi, subdural, intercerebral y subaracnoidea, ¿ya? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Qué otra cosa? Las características de hipertensión endocrinal clínicas y también, ¿no?, de la medición en sí de la presión, los valores normales y patológicos. ¿Ya? Eso es lo que generalmente más se pregunta en hipertensión endocrinal. Chicos, muy bien, para acabar, netamente les voy a dar las cifras. Pues, chicos, en cuanto a ver, enfermedad cerebrovascular, infarto y hemorragias, que son la clase 1, lógico, la clase 2 y clase 3 podría existir porque toda la clase 1, si no es que hay otras diapositivas para que ustedes tengan parte de los libros que les he enviado. Esto es lo más preguntable. ¿Qué más tienen que leer? Hacemos, ¿estamos de acuerdo? Porque es lo más preguntable. La mayoría de preguntas, así como les dije, diabetes endocrino, lo más preguntado que va a ser ácido. Entonces tienen que leer eso, ¿ya? De ahí los otros son misceláneos, van a venir 2 o 3 preguntas de cada de los otros tipos de patología. Epilepsia viene, infecciones en su tercera oportunidad, cefaleas también, demencias, tumores y todo lo que hemos hecho hoy, ¿ya? O sea, de la 1 hasta la 12. De la 1 hasta la 12, 12.1, lo que no viene es hemofilias, policitemia y estudios de apoyo diagnóstico porque esto lo hemos desarrollado en cada clase, ¿no? La parte de tomografía, resonancia, ¿no? La parte de electromiografía, ¿no? Igual, chicos, acá hay otras clases si ustedes desean verlas porque todas las he subido, pero finalmente estas son las clases que van a venir para el examen, 12.1, ¿ya? Hemofilia, policitemia no viene, estudio de apoyo diagnóstico, dentro de cada clase hemos hablado un poquito de apoyo diagnóstico. Y lo que más tienen que leer es lógico, la parte de vasculares. ¿Ya? ¿Qué tienen que leer acá? ¿No? La parte de topografía cerebral, irrigación cerebral, ¿no? Síndromes, ¿no? Por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, posterior, bulbo, que son los síndromes que no son todos, sino los más característicos. Así, Wallinger, si hemos visto Wallinger, va a venir una de Wallinger, porque está en el hemos visto eso. Y de ahí la parte del manejo, ¿no? Manejo más que todo de la parte de la trombolisis, ¿no? Indicaciones, contraindicaciones, cuando no, cuando sí, que es lo que la parte. Esto es lo que más tienen que leer. ¿Ya? Hemorragia subaracnoidea, características clínicas, hemorragia cerebral, características clínicas. Chicos, muy bien. Neuro, chicos, formalmente es menos complicado que infectología. A la mayoría le va mejor el neuro que infecto. Ustedes ahí no dan mal el infecto.